El 15 de julio de 2021, 4 muchachos salieron de la escuela, llevaban su uniforme puesto, llevaban su mochila al hombro, caminaron los mismos metros que caminaban todos los días por el mismo camino de tierra en un cantón perdido entre cafetales del occidente de El Salvador. Nunca llegaron a casa. 12 horas después, sus cuerpos aparecieron tirados en una quebrada en medio de un cafetal, apenas 500 metros de la puerta de su propio centro escolar. Seguían con el uniforme puesto, seguían con la mochila. Hoy, 15 de julio de 2026, se cumplen exactamente 5 años de aquel día, y hay algo sobre este caso que casi nadie sabe y que te va a helar la sangre. Si te interesa conocer los operativos más impactantes y los casos más brutales de la lucha contra las pandillas en El Salvador, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos termina de una forma que nadie esperaba. Los 4 se conocían de toda la vida. No eran 4 compañeros cualquiera, eran familia. José Enrique y Marvin Alexander, ambos de apellido Rodríguez Aguilar, eran hermanos. 17 años, el mayor, 15 el pequeño. Los otros 2, Moisés Abraham Ramírez González de 16 y Eric Alexander González Chanico de 17, eran primos entre sí, 4 adolescentes de una misma familia extendida del cantón El Anonal en el distrito de Turín, departamento de Ahuachapán. Un lugar de calles de tierra, casas humildes y fincas de café hasta donde alcanza la vista. Un lugar donde todo el mundo se conoce y donde en teoría no debería pasar nada. Pero en El Anonal en 2021 sí pasaban cosas, y ese día iba a pasar la peor de todas. Aquella tarde salieron del centro escolar El Anonal como cualquier jueves, y aquí está el primer detalle que hace este caso tan escalofriante. No los interceptaron lejos, no los siguieron durante kilómetros, los agarraron prácticamente a la vuelta de la esquina de su propia escuela. Según explicaría después el jefe de la unidad especializada antipandillas y delitos de homicidio, Max Muñoz, a estos 4 jóvenes les dieron muerte a 500 metros medio kilómetro al salir de la escuela. Medio kilómetro. La distancia que un adolescente recorre en 5 minutos silbando, con los audífonos puestos pensando en cualquier cosa menos en que va a morir. Los estaban esperando. Alguien sabía a qué hora salían, alguien conocía su ruta, y ese alguien decidió que ese jueves no iban a llegar a su casa. Lo que pasó en esos metros es la parte más brutal de toda esta historia. Según la investigación de la fiscalía, los muchachos fueron interceptados por un grupo de sujetos armados. No los mataron ahí mismo, en el camino. Y esa decisión lo dice todo, porque lo que hicieron con ellos a continuación revela que esto no fue un arrebato ni un ajuste de cuentas improvisado. Fue una ejecución planificada con su propio escenario elegido de antemano. Los privaron de libertad, los obligaron bajo amenazas a caminar con ellos. Los sacaron del camino y los metieron hacia adentro, hacia una vereda en el interior de una finca de café de la zona. Un lugar solitario, un lugar donde nadie escucha. Un lugar donde un cuerpo puede tardar horas o días en aparecer. Imagina esos minutos. 4 adolescentes con el uniforme del colegio todavía puesto, caminando entre las matas de café, rodeados de hombres armados, sabiendo perfectamente hacia dónde los llevan. El mayor tenía 17 años, el menor 15. Y cuando llegaron a esa vereda, en el corazón del cafetal, ocurrió lo que la fiscalía describiría después con una frialdad que estremece. Allí, en ese lugar solitario, les quitaron la vida de manera inmediata utilizando armas de fuego y se dieron a la fuga. 4 disparos, 4 vidas, 4 futuros apagados en un cafetal de Ahuachapán. Y los asesinos simplemente se fueron caminando. Mientras tanto, en El Anonal la tarde se convertía en noche y 4 familias empezaban a inquietarse. Los muchachos no llegaban, no respondían, nadie los había visto. Y aquí empieza una de las escenas más desgarradoras de todo este caso, porque los familiares no se quedaron esperando en casa, salieron a buscarlos y pidieron ayuda a la policía para hacer la búsqueda. Padres, madres, tíos, recorriendo los caminos de tierra del cantón en plena oscuridad, gritando 4 nombres entre los cafetales, buscando a sus hijos, buscando a sus sobrinos, sin saber que a apenas unos metros en una quebrada ya no había nada que buscar. A las 7:43 de la noche, el teléfono del sistema de emergencias 911 sonó. Del otro lado, el aviso: había 4 personas fallecidas en el cantón Anonal del municipio de Turín, Ahuachapán, y lo que encontraron los primeros en llegar a esa escena es una imagen que El Salvador entero no ha logrado quitarse de la cabeza en 5 años.
Los cuerpos estaban en una quebrada en medio de un cafetal a 1 kilómetro escaso del centro escolar El Anonal. Y ahí estaba el detalle que lo convirtió todo en insoportable. Los 4 seguían con sus uniformes escolares puestos. Los 4 seguían con sus mochilas. Los mataron tal como habían salido de clase. No les dio tiempo ni de llegar a casa a quitarse la camisa del colegio. Esa noche, mientras los voluntarios retiraban uno a uno los cuerpos de la quebrada, el país empezó a enterarse. Y la reacción fue inmediata, porque esta masacre no fue un crimen más en las estadísticas. Fue el crimen que hizo que el propio presidente de la República se levantara de madrugada a escribir a las 2 de la mañana tras una reunión de urgencia con el Gabinete de Seguridad. Nayib Bukele publicó un mensaje que marcaría un antes y un después. Dijo que el enfoque principal ya no sería la reducción en la cifra de homicidios, que vidas de salvadoreños honrados se seguían perdiendo y que el asesinato de los 4 jóvenes de ese jueves no quedaría impune. Anunció que se activarían otras fases del Plan Control Territorial. 4 niños muertos en un cafetal habían obligado al Estado a cambiar de estrategia, pero entre la promesa de un tuit y una condena real hay un abismo. Y ese abismo se llama investigación. Porque en un cantón dominado por una pandilla donde todos saben quién manda y nadie se atreve a decirlo en voz alta, la pregunta que enfrentaban los investigadores era brutal. ¿Cómo demuestras quién apretó el gatillo cuando el miedo ha sellado todas las bocas? Los fiscales tenían un punto de partida. Alguien sabía la hora exacta de salida de esos muchachos. Alguien conocía su camino. Alguien eligió la vereda del cafetal. Eso no lo hace un forastero. Eso lo hace gente de la zona. Gente que vivía ahí mismo, entre las mismas casas, a unos metros de las familias que esa noche gritaban los nombres de sus hijos entre las plantas de café. Y por ahí empezaron a tirar del hilo. La unidad especializada antipandillas trabajó durante semanas sobre el terreno reconstruyendo aquel jueves minuto a minuto, hasta que 2 meses y medio después de la masacre, el silencio del cantón se rompió de golpe con una operación que cayó sobre El Anonal antes del amanecer. La fiscalía ordenó la ejecución de al menos 9 registros de allanamiento en viviendas de los cantones Anonal y Tacubita, en Ahuachapán. 9 casas, 9 puertas abiertas a la fuerza en el mismo territorio donde los 4 estudiantes habían crecido y donde también habían crecido sus asesinos, porque eso era exactamente lo que los investigadores habían descubierto. Los responsables no habían venido de fuera. Estaban ahí, habían estado ahí todo el tiempo. De aquellos allanamientos salieron los primeros nombres. Y aquí aparecen los primeros rostros de esta historia, porque los 3 primeros detenidos por la masacre de los estudiantes tenían alias, tenían apodo, y uno de ellos tenía algo mucho más perturbador: la edad. Los capturados fueron José Leonidas Arias García, conocido como el Negro o el Moreno, Carlos Daniel Lima Ruiz, alias el Chino, y un menor de edad identificado únicamente como Rafael N., con el alias del Loncho. Léelo otra vez, porque es uno de los datos más difíciles de asimilar de todo el caso. Entre los señalados de matar a 4 adolescentes que salían de la escuela, había otro adolescente, un menor de edad, alguien de la edad de las propias víctimas, incorporado a la maquinaria de la pandilla y señalado de participar en la ejecución de 4 muchachos como él. El fiscal Max Muñoz fue tajante al presentar el golpe. Dijo que habían tratado de dar ese golpe para poder resolver y dar un mensaje, que ninguno de estos casos iba a quedar impune. Los detenidos fueron acusados de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Días después, un juez resolvió: 2 adultos a prisión provisional y el adolescente a internamiento temporal. Parecía que la historia se cerraba. Parecía que el caso de los 4 estudiantes del cantón El Anonal quedaba resuelto en tiempo récord, pero el propio fiscal soltó en esa misma comparecencia una frase que dejó el caso completamente abierto y que es la clave de todo lo que viene. Dijo que aún se encontraban prófugos otros 3 pandilleros más, 3 más, 3 hombres que habían estado en ese cafetal según la investigación y que no estaban en ninguna de las 9 casas allanadas. Se habían esfumado. Y la fiscalía dio sus nombres y también dio el dato que revela a qué se enfrentaban realmente aquellos 4 muchachos aquel jueves de julio. Los 3 prófugos eran José Manuel Vázquez Menéndez, Isaías Enrique Chanico Celada y Edwin Antonio Chanico García, todos miembros de la Mara Salvatrucha. Ahí estaba la respuesta a la pregunta que se hacía todo el país. 4 estudiantes con uniforme y mochila interceptados a 500 metros de su escuela, llevados a punta de amenazas hasta una vereda dentro de un cafetal y ejecutados a tiros, según la investigación fiscal, por una estructura de la MS que dominaba aquel rincón de Ahuachapán.
Para esos tres, la fiscalía pidió que se decretara la detención y se emitieran las órdenes judiciales de captura, y el caso entró en la etapa de instrucción, donde el Ministerio Público debía fortalecer y ampliar su investigación. Pero aquí es donde el tiempo empieza a jugar en contra y donde aparece la parte de esta historia que nadie cuenta. ¿Qué pasa cuando un asesino se convierte en una orden de captura sobre un papel? Porque una orden de captura no es una detención, es una promesa, es un documento que dice que si algún día ese hombre aparece, lo van a agarrar. Mientras tanto, ese hombre está en algún lugar, respirando, comiendo, durmiendo, quizá a unos kilómetros, quizá en otro país. Y las 4 familias de El Anonal, con 4 tumbas nuevas, tuvieron que aprender a vivir con eso. Pasó 2021, pasó 2022, el año en que El Salvador cambió para siempre con el régimen de excepción y las capturas masivas. Pasó 2023, pasó 2024, pasó 2025, y mientras el país entero se transformaba, mientras decenas de miles de pandilleros caían y las cárceles se llenaban, el expediente de los 4 estudiantes del cantón, El Anonal, seguía ahí esperando, 5 años esperando, 5 cumpleaños que José Enrique no celebró. 5 cumpleaños de Marvin Alexander, el de 15, el pequeño. 5 años de un pupitre vacío en el centro escolar El Anonal, la misma escuela a la que Educación tuvo que enviar atención psicosocial porque los compañeros de aquellos muchachos no podían con lo que había pasado. Hasta que llegó el 30 de mayo de 2026. Y ese día, el juzgado de sentencia de Ahuachapán dictó una de las condenas más brutales que se han visto en el occidente del país por un solo hecho: 120 años de prisión. Y no 120 entre todos, 120 años para cada uno. Los 3 prófugos que habían escapado del cerco de 2021, los 3 nombres que el fiscal Max Muñoz había pronunciado con la promesa de que no quedarían impunes, fueron hallados culpables de homicidio agravado. José Manuel Vázquez Menéndez, 120 años. Isaías Enrique Chanico Celada, 120 años. Edwin Antonio Chanico García, 120 años. El tribunal valoró las pruebas presentadas por la fiscalía y determinó la coautoría directa de los procesados en la matanza de los alumnos. Coautoría directa, es decir, según el tribunal, los 3 estuvieron ahí. Los 3 participaron. Los 3 son responsables de lo que ocurrió en aquella vereda. 360 años de cárcel sumados por 4 muchachos que solo querían llegar a su casa. Parecería el final perfecto. Parecería el cierre que las 4 familias esperaron durante un lustro, pero aquí está lo que casi nadie ha contado sobre esta condena, el detalle que aparece en el propio boletín de la Fiscalía General de la República y que lo cambia absolutamente todo. No los 3 estaban en esa sala. Léelo despacio, porque es la verdadera bomba de este caso. Según el boletín oficial de la FGR, de los 3 condenados a 120 años, José Manuel Vázquez Menéndez fue el único reo presente. Los otros 2, Isaías Enrique Chanico Celada y Edwin Antonio Chanico García, fueron condenados ausentes. Ausentes. Deja que esa palabra caiga con todo su peso. Significa que aquel día, mientras un juez leía 120 años de prisión contra ellos, mientras se pronunciaban los nombres de 4 adolescentes muertos en un cafetal, 2 de los condenados no estaban ahí para escucharlo, su silla estaba vacía. La justicia salvadoreña les cayó encima con todo el peso de la ley, con la máxima pena, con la coautoría directa probada sobre 2 hombres que no estaban en la sala. Es una condena firme dictada contra el aire, un castigo perfectamente redactado, perfectamente fundamentado, esperando a alguien que no apareció. Y esto abre la pregunta más incómoda de toda esta historia, la que 5 años después sigue sin respuesta pública. Porque si los 3 eran prófugos desde 2021 y uno de ellos ya está bajo custodia y sentado en el banquillo, ¿dónde están los otros 2? La fiscalía no ha detallado públicamente el paradero de Chanico Celada ni de Chanico García. Solo consta lo que dice el boletín, que fueron condenados ausentes. Puede que las autoridades ya sepan dónde están. Puede que las órdenes sigan activas. Puede que hayan hecho lo que han hecho tantos otros en estos años: cruzar una frontera, cambiar de nombre, esconderse en un cantón remoto, apostar a que el tiempo borre las huellas. Lo único documentado, lo único que consta oficialmente es que el día en que se leyó su condena, los 2 apellidados Chanico no estaban presentes. Y por eso este caso, hoy, 5 años después, no está cerrado. Porque lo que la condena del 30 de mayo demuestra no es solo que la justicia llegó,
demuestra que el Estado decidió no esperar más para que llegara. Ese es el cambio profundo que revela este expediente. Antes, un caso así se archivaba. Los prófugos ganaban por incomparecencia, el tiempo corría a su favor y las familias se cansaban. Hoy no. Hoy el sistema salvadoreño juzga, prueba y condena aunque el acusado no dé la cara y deja la sentencia esperándolo. 120 años que ya tienen su nombre escrito. 120 años que se activan en el segundo exacto en que uno de esos dos hombres vuelva a tocar el sistema. Un control de rutina, una frontera, una verificación de identidad. La sentencia ya está dictada. Solo falta el cuerpo. Conviene en este punto ser honestos con el contexto, porque este canal no se construye ocultando nada. Estas condenas se enmarcan en la ofensiva contra las pandillas del gobierno de Nayib Bukele y en el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, un modelo que ha llevado a más de 90,000 capturas y que goza de un enorme respaldo entre los salvadoreños que vivieron aterrorizados durante décadas, pero que también arrastra críticas de organizaciones humanitarias por denuncias de violaciones a derechos y por las garantías procesales. Ese debate existe y es legítimo, pero en el caso concreto de El Anonal, hablamos de algo distinto y mucho más simple. 4 adolescentes con uniforme y mochila, un cafetal y un tribunal que tras un juicio con pruebas determinó la coautoría directa de 3 hombres en su asesinato. Y así llegamos a hoy, 15 de julio de 2026, 5 años exactos desde aquel jueves. Hoy, en el cantón El Anonal, hay 4 familias que hacen la misma cuenta de siempre, la de las edades que tendrían. José Enrique tendría 22 años, Marvin Alexander, su hermano menor, tendría 20, Moisés Abraham, 21, Eric Alexander, 22. Serían hombres, estarían trabajando, quizá estudiando, quizá con hijos. Habrían visto cómo su país cambiaba por completo, como el mismo cantón que los mató dejaba de estar dominado por la pandilla, que según la fiscalía ordenó llevárselos hasta esa vereda. Habrían caminado ese mismo camino de tierra sin miedo, pero se quedaron con 15, 16 y 17 años para siempre en una quebrada con el uniforme del colegio todavía puesto. Esa es la verdadera historia de la masacre de los estudiantes de Ahuachapán. No es la de una cifra de 120 años, es la de 4 muchachos de la misma familia que salieron de clase un jueves de julio y no llegaron nunca. Es la de un país que se levantó a las 2 de la madrugada a prometer que eso no quedaría impune. Es la de 9 puertas derribadas en los cantones Anonal y Tacubita, la de un menor de edad señalado de matar a otros menores, la de 3 prófugos que se esfumaron. Y es, sobre todo, la de una condena histórica dictada contra 2 sillas vacías. Porque en El Salvador, 5 años después, la justicia ya llegó al cafetal de El Anonal. Lo que falta es que 2 hombres con 120 años de prisión escritos a su nombre aparezcan para cumplirla. Si esta historia te mantuvo pegado a la pantalla hasta el final y quieres seguir conociendo los casos más impactantes, las capturas más importantes y los operativos más brutales contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete al canal, activa la campana y déjanos en los comentarios qué caso quieres que investiguemos a fondo en el próximo video. Porque mientras queden nombres con una condena esperándolos y familias esperando justicia, aquí vamos a seguir contándolo todo sin adornos y sin miedo.